sorpresa que nos ha dado Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Y después voy a hablar y comentar un poquito de todo esto, porque se casaron en el día de ayer. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el apuro? Right? La gente pregunta, ¿cuál es el apuro? ¿Quién se casa un miércoles, Raúl? De momento, bueno, señores, ya lo saben, las especulaciones terminaron y ayer de manera sorpresiva nuestra querida Ángela Aguilar y Nodal pues se casan de manera sorpresiva en una hacienda en Morelos. Esto ha dado tanto de qué hablar. Morelos, México. La pareja se reunió con sus respectivas familias y amigos más cercanos para darle el sí. Elizabeth Gutiérrez se encuentra en el lugar para contarnos los detalles de todo lo que pasó allí. Elizabeth, allá estaba la esposa de Marc Anthony, muchísimas personas. Lo que yo no entiendo, Elizabeth, ¿es normal en México casarse un miércoles en vez de casarse un sábado o un domingo? Hola, Elizabeth, mucho que hablar de esto, adelante. Hola Lili, Raúl, así es, bueno, los saludo también con un calorcito bastante rico acá en esta zona, ustedes saben que es de la eterna primavera por acá y tienen toda la razón, fue una bomba lo que sucedió ayer porque cuando surge el primer rumor, les estoy hablando que era la tarde-noche, todo el mundo estuvimos como locos buscando información, buscando el lugar porque además había también el rumor de que el evento se estaba llevando a cabo justamente en el rancho de los Aguilar en Zacatecas, después que en algún lugar de Cuernavaca y ustedes ya se imaginarán que bueno, todo lo que pasó ayer para que lográramos dar con este lugar que es la hacienda donde por fin se llevó a cabo la boda. Y tienen razón, normalmente pues se usa que se casen por lo menos en viernes, ¿no? Pero normalmente es el sábado para que la fiesta dure sábado, domingo. Pero bueno, ustedes dirán cuál es la prisa. Pero fíjense que de una vez les voy a comentar, hace unas semanas también por ahí salió una imagen de Ángela y hubo comentarios de que si estaba embarazada. Yo ayer, como la veo en las fotos y con el vestido muy entalladito, aparentemente no. Lili, Raúl, obviamente se ha mencionado que esta es la boda del año, obviamente porque estamos hablando del cantante de regional mexicano pues más importante por el momento en México y bueno, de la heredera de la dinastía Aguilar. Vaya que nos tomaron por sorpresa, lo organizaron muy bien porque obviamente no se sabían detalles y también quiero decirles que normalmente en este tipo de bodas siempre sabemos de quién es el vestido, quiénes hicieron el menú o quiénes fueron los wedding planner. En este caso los detalles están a cuentagotas, Lili, Raúl, no se sabe absolutamente nada. Lo que sí quiero comentarles es, hay mucha especulación sobre el anillo de Ángela Aguilar que ya le veíamos en días pasados y que es el anillo que le regaló Cristian, si es más caro o no que el que le había regalado a Belinda. El de Ángela es de oro blanco y tiene un diamante ovalado, el de Belinda recordarán que es un diamante cuadrado. Ambos tienen un valor de $3 millones y para mí más de 50 millones de pesos, imagínense, carísimo. También, ya que estamos hablando de Belinda, quiero contarles un detalle del que nos acabamos de enterar. Yo no sé quién eligió que fuera en esta hacienda la boda, no sé si fue Cristian o fue Ángela, pero hace un año Belinda estuvo en este lugar grabando un video y ella decía en ese momento que era su lugar favorito, por lo que obviamente los comentarios no se han hecho esperar y la gente está diciendo que obviamente Nodal no ha superado a Belinda porque justamente se vino a casar en uno de los lugares favoritos de la cantante. También obviamente Ángela se veía muy linda con ese vestido, ha habido mucho rumor acerca de él, unos dicen incluso que podría ser un vestido de su abuela, de Flor Silvestre, con algunas modificaciones. También se dice que es el mismo vestido con el que se casó doña Flor Silvestre y también que se inspiró en ella. No hay que olvidar que hace poco más de un mes los vimos en Italia en una tienda de novias, de vestidos de novia. Se decía que se habían casado allá, pero ella lucía hasta el maquillaje de una novia. Pudo haber sido una prueba de vestido y de maquillaje para finalmente llevarlo a cabo en este día. Muchísimas cosas también hay que comentar. También fíjense que las oficinas de ambos cantantes nos habían dicho desde ayer que nos iban a mandar imágenes del evento, fotografías, videos. Eso no ha ocurrido. Nosotros estamos, por supuesto, muy pendientes para poderlas transmitir en los espacios informativos.
Sin embargo, bueno, eso no ha sucedido. ¿Quieren saber un poquito del menú, Lili, Raúl, o tienen alguna pregunta? ¿Qué dice la gente de esto en México, de lo del embarazo? ¿Qué dicen la gente de un matrimonio en el medio de una semana, un miércoles? Una cosa apresurada que, no sé, me parece un poco raro. Tienen carreras muy complicadas los dos, pero ¿por qué casarse un miércoles? Para casarse no importa. Exacto, no hay manera de cancelar uno de los conciertos, Elizabeth, y casarse un sábado. Bueno, tienes razón, pero bueno, no sé. Esta gente espera que yo me vaya una semana del show para anunciar que ya no están juntos. Exactamente. Esperaron que yo me fuera, y me refiero al romance entre Irina Baeva y Gabriel Soto, señores, que comenzó con un gran escándalo en el que yo fui parte de ese escándalo, Raúl, tú y yo, el día que vino aquí al estudio. Ahora que han puesto punto final a su relación, pues no podría ser distinto. Y es que las declaraciones de Irina Baeva han puesto nuevamente al público en su contra. Vamos con Elizabeth Curiel para que nos cuente todo lo que está sucediendo después de que abrió la boca. Eli, adelante, cuéntanos qué está pasando en el día de hoy. Así es, Lili, Raúl, un gusto saludarlos desde el país azteca. Y sí, efectivamente, ustedes recordarán una relación de 5 años llena de controversia desde que inició. Y bueno, ahora fíjense que el fin de semana ambos hablaron al respecto y sus declaraciones son totalmente diferentes, lo que nos hace pensar, por supuesto, que esta relación no ha finalizado en los mejores términos. Vamos a ver. Al parecer era Irina la única que no sabía que ya su relación con Gabriel Soto había terminado. Imagínense que hasta la ex de Gabriel ya lo sabía. Era algo que ya sabíamos. Muchas gracias. Era algo que ya sabías, ya lo sospechaba. Pues no lo sospechaba, lo sabía, pero muchas gracias. Gabriel, por su parte, dice que llevaban tiempo en crisis. Sí, ya llevábamos tiempo pues tratando de solucionar pues problemas, ¿no? Finalmente las relaciones se terminan cuando ya una pareja no se puede llegar a entender de cierto modo, y bueno, ya teníamos un tiempo pues ahora sí que tratando de solucionar diferencias que teníamos. ¿Terminan en buenos términos? Sí, terminamos en buenos términos. Creo que siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra. Yo le deseo siempre lo mejor, como puse en el comunicado, y finalmente pues es una relación que duró mucho tiempo y que bueno, que finalmente hay que guardarla siempre en el corazón. Pero aquí vemos algunas contradicciones cuando Irina dijo que el comunicado lo publicaron sin su consentimiento. No, ya estaba hablado, estaba pactado obviamente que lo íbamos a sacar. Se dijo que yo lo había hecho por mensaje y claro que no, obviamente esto ya estaba hablado desde hace mucho tiempo y bueno, finalmente fue de común acuerdo el hecho de que pues esta relación llegara a su fin. Algunos le dicen, si eres tan leal que destruiste un matrimonio. También le comentan, lo que mal empieza, mal termina. Además, otros le dijeron, calladita te hubieras visto más bonita, todos sabemos cómo empezó tu relación. Entre otros muchos comentarios más. Esta vez Gabriel no la defendió como siempre lo hacía y reaccionó con evasivas sin decirnos directamente si era cierto o no que le habían puesto los cuernos. Bueno, eso la verdad es que yo no me puedo hacer responsable por las acciones de los demás. Te digo, yo estoy enfocado en lo mío. ¿Te sientes decepcionado de Irina porque se comenta que ella podría estar en una relación con el Dr. Simi Jr.? Mira, te digo, yo estoy en mi proceso, estoy, te digo, rodeado de amor, del amor de mi familia, de mi papá, de mis tíos, de mis primos, de mis hijas, como repito, y yo estoy simplemente pasando este proceso. Fíjense que Gabriel no quiso revelar el motivo por el que terminó esta relación, Lili, Raúl, pero sí dijo que llevaban meses tratando de salvarlo, que incluso tomaron terapia de pareja, pero que ni así lograron salvar la relación. Y un rumor, fíjense rapidísimo, que está surgiendo nuevamente. Ustedes recordarán que al principio de ese noviazgo había muchos rumores de que Irina no tenía una buena relación con las hijas de Gabriel y esto le molestaba a Geraldine y habían tenido ciertos problemas ahí. Hoy ese rumor vuelve porque dicen que esa fue la verdadera razón y que Gabriel Soto no estuvo dispuesto pues a tolerar que no se les tratara bien a sus hijas. Seguramente tendremos más noticias sobre este caso en los próximos días. Es la información desde México.
Gracias, Elizabeth. Muchas Esto gracias, es lo Elizabeth. peor cuando uno termina una relación y es famoso. Se entera el mundo entero de todos los problemas. Esto pudiera ser una causa, que si no tiene buena relación con sus hijas, Gabriel quiso terminar la relación. Sé otras Cuando uno personas que es han tenido madre, el mismo problema. imagínate que madre y padre tienen problemas a la hora de tomar decisiones con los hijos. Ahora imagínense cuando tiene que haber terceras personas incluidas en este rollo, Raúl. O sea, ¿qué se le dice a las niñas? ¿Cómo se maneja esto? Ahora, al final aquí, Irina no tenía nada que perder. Cuando todo esto empezó, Raúl, yo creo que ella sigue su vida, sigue adelante y no pasó nada. Sin embargo, lo que deja atrás es la destrucción de un matrimonio. Ya Geraldine, imagínate, me imagino, yo no creo que esto... Pero espérate, Lili. A ver. No necesariamente ella destruyó ese matrimonio. Gabriel Soto dice que él tenía problemas anteriormente. No fue Irina Baeva que vino y dijo yo voy a destruir el matrimonio de Gabriel Soto y no por defenderla a ella, porque no la estoy defendiendo, pero él dice, oye, ya yo no tenía una buena relación con ella. Ya habíamos terminado. Ese es el Ahora chiste de la vida moderna. Ese es el chiste que usa la gente en la vida moderna, Raúl. Y no, la mujer no, el hombre es el que tiene... Al final, Raúl, ella sabía que él todavía estaba casado. O sea, ellos estaban juntos. Bueno, y sí. Sí, ¿era un hombre casado o no? ¿Estaban casados? ¿Sí? Sí. Sí, no, estaba todavía casado. Estaba todavía casado. Entonces, ahí hago mi punto. Se destruye ese Fue muy matrimonio. rápido por Gabriel Soto porque demasiado espérate, Raúl. no le podemos echar la culpa a la mujer, también es el hombre el culpable. Claro que sí. Porque Claro que si sí, él le está forma el rollo. casado y quiere salir con ella, también él es el culpable. Sí, pero ella sigue adelante, no hay problema y el que se embarcó fue él. Tú sabes que esto Entonces, en un momento duró difícil para él. más de lo que yo pensé que iba a durar. Nos enteramos que Irina Baeva está viviendo en un hotel de la Ciudad de México y hasta ahí fuimos a buscarla. Chicos, oigan. Solo queremos saber cómo estás. ¿Cómo estás? Irina. ¿Cómo te encuentras, Irina? Una disculpa, chicos. ¿Cómo estás, Muchas Irina? gracias. Solo queremos saber. Creo que esto es un... Muchas gracias. ¿Cómo estás, Les Irina? agradezco, de Hoy verdad. platicamos con Gabriel y nos decía que estaba bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo toman lo que se dice de ti, Irina? El hotel está ubicado en una zona lujosa de la Ciudad de México y el costo de una habitación por noche es de $300, aunque según dicen ella tiene algún convenio o intercambio con el hotel y no está pagando la habitación. La casa donde vivía con Gabriel le pertenece al actor y chismean que en ocasiones ya él le había pedido que se fuera de la casa, pero ella se resistía. Incluso la última vez que la vimos llegar al aeropuerto, el chofer de Gabriel no fue por ella y la rusa tuvo que moverse sola. Por suerte ahora Irina está en novela en las pantallas de México, también está haciendo aventurera y seguramente algo le dieron por las declaraciones que hizo para la revista Hola México, por lo que dinerito sí debe tener. Y es que lo que acaba de publicar la popular revista es que en las propias palabras de Irina, ellos ya están casados. Nos da alegría saber esto porque una de las razones por las que no se casaban era por la guerra en Rusia y porque sus papás no podían salir de allá. Ahora esto nos deja un poco sorprendidos porque según Gabriel llevaban meses en terapia de pareja tratando de salvar la relación. Entonces, ¿cómo es que se casaron hace tan solo 3 meses? Entre líneas, la rusa deja entrever cómo la relación terminó de un día para otro cuando ya habían hablado hasta de tener hijos. La actriz se ve triste y dolida y por lo que cuenta fue Gabriel el que terminó la relación. Cristian Nodal declaró que Hablando de siempre familias. va a velar por el bienestar de Cazzu y de su hija, Inti. Y parece que ya las cosas están cambiando, pero es que lo que sucedió, esta mujer lo que ha pedido en Argentina es algo que no es normal, Liz. Bueno, pero hay que pedir mucho para que te quede aunque sea algo, Raúl. Eso dicen los abogados. Señores, es que hoy estamos oyendo que la pareja se estaría peleando por el dinero de la manutención de la pequeña. Nuestra Tania Charri nos explica qué está pasando. $123,000 mensuales es lo que se dice que le estaba pidiendo Cazzu a Cristian Nodal para la manutención de su hija Inti. Comentan que el cantante no estaba de acuerdo en entregar esa cifra y luego de conversaciones con abogados e idas a corte, aparentemente el cantante pudo reducir considerablemente este monto a $7,000 mensuales. Y es que en Argentina nunca se ha visto esta exagerada manutención, ni aún entre los millonarios y más famosos.
Me parece absolutamente imposible que consiga esa cifra en un juzgado en Argentina. El salario mínimo vital y móvil en Argentina ronda los $170. ¿Me explico? Entonces, si un cantante como él arregló 12 cuotas, hablar de las cifras que tú me mencionas es exorbitante. De hecho, $7.000 son 40 salarios mínimo vital y móvil. Es como cobrar más de un salario por día la mamá que recibe los alimentos. En Argentina con $7.000 se puede vivir con bastantes lujos y por eso se habría determinado que esta cifra es la más justa para darle a Casu. Y según se ha conocido, el dinero solo sería para la manutención de la niña. Mira, la realidad es que en Argentina existe la figura de la compensación económica, que es una especie de indemnización que se establece cuando una pareja que no se casó, pero que estuvo en convivencia, se separa. Pero para que tengas derecho a esa indemnización, tuviste que tener una relación que supere los 2 años. Así las cosas, y teniendo en cuenta que Casu trabaja y tiene ingresos, esta cifra que ahora le entregaría Nodal a Casu es para expertos en Argentina una victoria, aunque reciba mucho menos de lo que ella exigía. Bueno, señores, definitivamente Karol G, como Lili sabe, porque estuvo ayer en el Estadio Bernabéu en persona. Sábado y también domingo. La hija de Gloria Estefan estaba allí, que está abriendo uno de los conciertos, ¿no? Bueno, Raúl, era una sorpresa. Bueno, ¿cuándo es esta noche? Mañana. Mañana, bueno, pero que no, en España En España no se entera. Mañana no nos vemos en España. Mi primita Emily está allá y está para trabajar con Karol, efectivamente. Ok. Pero bueno, se ha presentado, señores, ha arrasado, ha superado todas las expectativas, 90,000 personas. Es impresionante. En ese Bernabéu. Miguel, lo vimos hace unos días, como yo te dije. El Estadio Bernabéu son 80 y pico mil personas que caben allí. Bueno, y ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste, Lili? Raúl, es que de verdad cuando entra la energía es tan increíble y yo no me imaginé que Karol iba a poner un show de esa calidad, de ese calibre. ¿Tuviste tiempo de verla o no la pudiste ver? La vi desde que salió hasta que cerró y me fui con la gente así como una española. Bueno, señores, una más del público. Encontramos al actor Rafael Amaya en California, donde nos contó cómo ahora busca deslindarse de sus famosos personajes. Bueno, también como le ha hecho para perdurar en el gusto del público. David Valadez platicó con él y aquí todo lo que le dijo. Vamos a ver. El Señor de los Cielos ahora quiere retomar su carrera como cantante y acaba de grabar un tema con la misma banda de rock donde hizo sus pininos cuando comenzaba su carrera artística. Es por la anécdota, por la nostalgia, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Por eso lo hicimos todos. Oye, sí, y regrabamos esta canción. Y reunirse, pues sí, fue muy, muy emotivo. Y nada, la rola como que tiene más poder. La rola se llama Matar. Rafa también formó parte por 3 años del famoso grupo Garibaldi y aunque después enfiló su carrera por la actuación, tiene amistad con muchos gruperos y hace poco hasta grabó un corrido con los muchachos de Código FN y el joven Tito WP. Sí, ya tenía una referencia musical y tampoco fue algo así muy nuevo, pero fue desempolvar muchas cosas, ¿no? Cuando estuve con estos señores que son expertos en la música. A sus 47 años de edad, Rafael Amaya ha llevado una vida y una carrera artística llena de altas y bajas, pero está feliz con lo alcanzado hasta el momento. A muchos artistas se les olvida que hay que también disfrutar el trayecto para llegar a esa meta. Exactamente, sobre todo tomar las riendas de mi vida, ¿no? Y cerrar los ciclos como yo quería cerrarlos. Abrir otras posibilidades, siéndole siempre real al público, a la gente. A la gente no se le puede mentir, a la gente hay que darle la verdad. Rafa vive en la ciudad de Los Ángeles junto a su novia Maritza, con quien lleva poco más de 2 años de relación. ¿Estás contento lo que estás viviendo actualmente o ves más allá de llegar con los grandes de la meca del cine? A mí siempre me ha gustado representar a mi país y serle leal al público. Vamos a ver qué pasa ahora con esta nueva etapa, que tiene mucho potencial. Hay muchas cosas nuevas, sí, hay muchas propuestas.